amigos y amigas, somos parte del Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, del The Economist. Yo soy Yael Espinosa. Yo soy Erika Povea. Yo soy Patricio Pazmiño. Y yo soy Josué Vázquez. En esta ocasión estamos reunidos para tratar de explicar conceptos de economía básicos para que todos ustedes puedan entender un poco más acercando esto a la realidad de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar de las fluctuaciones del precio del petróleo y cómo esto va a afectar a nuestra realidad ecuatoriana. Principalmente porque están bajando los precios del petróleo, pero ¿qué implica esto? ¿Por qué se da? Vamos a explicarlo. Durante los últimos 4 años, el precio del petróleo ecuatoriano se ha cotizado alrededor de $100. Desde agosto pasado, muchos gobiernos temen la reducción de este precio. ¿Qué implica esto para países como Ecuador? Hemos vivido una época de bonanza económica. El Estado ha tenido unos ingresos tremendamente altos que se han transformado en todo lo que hemos visto, en esta inversión pública, en carreteras, en escuelas, en hospitales. Exacto, José, y justamente esa es nuestra interrogante. ¿Por qué cambian los precios del petróleo? Como cualquier bien, el petróleo se maneja en un mercado de oferta y demanda. Específicamente este es un oligopolio porque existen pocos ofertantes, para muchos demandantes, que es todo el planeta. Por el lado de la oferta existen países que se están excediendo con su cuota dentro de la OPEP y países fuera de la OPEP como Estados Unidos que ha crecido su producción. Entonces esta excesiva oferta ha provocado que los precios bajen, y por el lado de la demanda tenemos en cambio a países que normalmente en años anteriores demandaban mucha cantidad de petróleo y esta vez están bajando su demanda, como son China y la Unión Europea. ¿Y a qué se debe que Arabia Saudita aumente su cuota? O sea, ¿existe algún ente que regule esto? Ellos, para controlar los precios del crudo, lo que hacen es designarse cuotas. Y justamente como Arabia Saudita también es el país más influyente de la OPEP, pues también no existe una regulación muy fuerte que lo pueda controlar. Para los amigos que nos están escuchando en este momento, la OPEP se crea en los años 60 básicamente, justamente porque está bajando el precio del petróleo a nivel mundial. El ministro de Energía venezolano y el ministro de Energía de Arabia Saudita crean la OPEP justamente para decir, bueno, vamos a producir menos, como hay menor oferta, los precios van a subir. ¿Cómo se va a reportar esto? Como mayores ingresos para cada uno de los estados productores. Claro, para tener estabilidad y poder planificar el futuro de los gobiernos, básicamente. Pero también hay otro efecto que tal vez no es tan conocido, que es que muchas economías en el 2015 y actualmente están desacelerando su crecimiento. Es el ejemplo de China, tal vez. Claro, y también de Latinoamérica. Se conoce que hemos tenido crecimientos muy altos. Principalmente Brasil se conoce que ya está dejando de crecer en la magnitud que lo hacía antes. Lo mismo ocurrió con China. Y por ejemplo, Europa no ha logrado salir de su crisis. Ellos están un poco estancados, digamos así. Y José, ¿nos puede explicar un poco a qué se refiere, Erika, acerca de que China se está desacelerando? ¿No nos resulta un poco extraño pensar que China desacelere su economía? A ver, China ha tenido tasas de crecimiento desde hace 15 años, de 6-8% más o menos. Lo que es lo que está pasando, no está entrando en recesión, más sí se está desacelerando. No sabemos si va a entrar en una recesión o no. Se está desacelerando. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, al ser demandantes de energía, y por energía podemos entender en su mayor parte de petróleo, no van a necesitar tanta energía porque su economía ya no necesita tanto. Es lo mismo con Europa. Europa está queriendo salir de la recesión, más no puede, más no se mantiene en un estancamiento. Entonces, la demanda de energía y traducido demanda de petróleo no va a ser lo mismo. Sí, exactamente. El efecto de mucha oferta y poca demanda se traduce en una caída del precio del petróleo. Bueno, chicos, creo que hemos explicado brevemente qué fuerzas afectan esta baja en el precio del petróleo. Hemos hablado del lado de la oferta, del lado de la demanda, pero ahora les invito a discutir un poco qué implicaciones tiene esto para el Ecuador, teniendo en cuenta que nuestras exportaciones en su mayoría son de petróleo. Exacto, o sea, sabemos que nos afecta como país que depende de las exportaciones del petróleo, que es una de las aportaciones del petróleo a nuestro PIB más grande, pero un poco más allá de saber que esto nos afecta, ¿en qué magnitud nos afecta? O sea, ¿a qué se va a traducir en términos concretos en la realidad del Ecuador? Primero hay que recordar las palabras del presidente Correa. Él, como economista, ha negado cualquier indicio de una crisis. Él ha dicho que esto solo significa reducir la inversión, que no hay que ahorrar más. Entonces, no se van a negar los megaproyectos que están en construcción, sino que... Es decir, tú estás diciendo que el presidente Correa ha dicho no se va a reducir en términos de inversión, no va a variar la inversión del país. Entonces, ¿en qué nos va a afectar?
Él ha dicho que en los proyectos más importantes como el energético, no, por ejemplo las hidroeléctricas, pero ha dicho que muchas escuelas del Milenio, por ejemplo, nos dio el dato que si es que baja en $6 el precio del petróleo, esto significa $400,000 menos para el presupuesto fiscal, lo que se traduce en 100 escuelas del Milenio menos. Esto ¿Y aseguró. alguien me puede explicar qué sucede con, o sea, si no se va esto no va a tener implicaciones en el gasto corriente del Esa presupuesto? es justamente mi pregunta, Yael, porque ¿por qué destinar una menor cantidad de recursos al gasto de inversión y no al gasto corriente? ¿Qué significa el gasto corriente? Lo que son salarios para funcionarios. Esto te incluye Bonos, desde el burócrata, pasando por el profesor, pasando por el policía, pasando por el doctor del hospital público. ¿Por qué no reducir lo que es el tamaño de la burocracia o aumentar los gastos en inversión, en hidroeléctricas, en carreteras, en todos estos gastos de estos megaproyectos? Nos dabas un dato, Erika, que el presidente Correa decía que se transcribía en 100 escuelas del Milenio. En 100 escuelas del Milenio, pero también se puede decir que por eso está apurando tanto el proceso de reducir algunos subsidios. Incluso en el 2000, se dijo que en el 2015 el nuevo presupuesto ya no se contempla el subsidio al transporte público y el subsidio eléctrico, porque ya el precio del petróleo ha hecho que todo esto se reconsidere. Pero principalmente el presidente dijo que se va a afectar a la inversión de ciertos proyectos. Y para tratar de seguir financiando nuestros megaproyectos, ¿cuál es la opción de financiamiento, Pato? Claro, o sea, esto se traduce directamente en un mayor endeudamiento. Como hemos visto, comparando con el 2013, ahora el 2014 y las proyecciones para el 2015, la necesidad de financiamiento de Ecuador ha crecido. Y justamente teniendo esta tendencia del petróleo a la baja, lo que quiere decir es que Ecuador, si no reduce su gasto público, lo que necesita obviamente es nuevas fuentes de ingreso, o sea, nuevas fuentes de financiamiento. Nuevas fuentes de ingreso que como hemos visto, principalmente vendrán de China, de financiamiento chino. O Qatar, como coincidió con el viaje, que tiene justo excedente para invertir en otros países, y hizo un viaje reciente el presidente Correa buscando fuentes de financiamiento diversos. Exacto, podríamos darnos cuenta que tiene algunos caminos, algunas salidas de estas implicaciones de la reducción de los ingresos del país, pero básicamente, como decía Pato, en lo que se traduce es en aumentar la deuda, plazo que va a aumentar nuestra deuda. Claro, pero ¿qué creen? ¿El precio del petróleo y la tendencia a la baja creen que sea sostenido o algo coyuntural, como lo asegura el ministro de Finanzas, que aseguró que lo peor ha pasado? ¿Qué creen ustedes? A ver, es muy difícil entender cómo es el funcionamiento de los commodities en general. Siempre son muy fluctuantes. ¿Qué es lo que pasa? A nivel mundial se ha visto que cada vez es más difícil producir mucho más petróleo. Para esto hay dos soluciones. Hay esta visión liberal de que los mercados van a ajustar en el precio, o es la versión un poco más intervencionista de que la OPEP debe realizar intervención. Por la visión liberal, ¿qué se dice? Al momento de que caen los precios, muchos proyectos que implican tecnologías altas, que implican altos costos, no van a poder realizarse. Cuando estos proyectos no se pueden realizar, y justamente de nuevo la oferta vuelve a descender, ¿qué va a hacer? Que los precios vuelvan a subir. Así el mercado se autorregula solo. La otra visión dice que la OPEP debe establecer cuotas, reducir las cuotas que tienen, reducir la producción en general, para que, como hay menor oferta de los países, aumenten los precios. Aumentan de nuevo los precios. Bueno, estas son algunas implicaciones que hemos visto. Esperamos haber podido aclarar un poco el panorama acerca de qué es lo que está sucediendo con el petróleo, cómo puede afectar esto a la economía ecuatoriana. Les agradecemos por su tiempo, les damos un cordial saludo y abrazo de parte del Club de Economía de Panchonamis de la Universidad San Francisco de Quito, y les invitamos a seguirnos en este proyecto que tenemos de realizar podcast. Cada vez vamos a tratar de realizarlos más seguidos con el objetivo de poder socializar con ustedes algunos conceptos económicos que se puedan aplicar a la realidad de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Recuerden enviarnos sus dudas y comentarios al correo de thepanchonomist@gmail.com. Si quieren que topemos algún tema en específico, si tienen alguna crítica incluso sobre nuestros podcasts y cualquier otra actividad del club, no se olviden de escribirnos. Estamos siempre atentos a todo comentario. También no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como The Panchonomist, en Twitter también, para que de esta forma estén constantemente enterados de todos los eventos que realizamos en el club.